Hola, en este video vamos a hablar sobre la cognición situada y distribuida, pero para ello es necesario que antes expliquemos un poco lo que es la cognición en sí. La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, o sea, la experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y los sentimientos mismos. El ser humano tiene la capacidad de conocer a través de todos los procesos ya mencionados. El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para significar el acto de conocer o conocimiento y puede ser definido en un sentido cultural o social, como el desarrollo emergente de conocimiento dentro de un grupo. Bueno, este desarrollo culmina en una sinergia del pensamiento y de la acción. Entendamos sinergia como la acción de coordinación de dos o más causas o partes cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. Es la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto. Ahora bien, el enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la regulación de los fenómenos educativos en situaciones caracterizadas por su complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una herramienta y una actitud que permite preguntarse por la naturaleza y el sentido actual de la educación y de los sistemas educativos. En consecuencia, la pedagogía cognitiva, más que una línea de investigación, consiste en una perspectiva o modo de mirar más amplio posible la educación, el educando y el sistema educativo. Con esto claro, ya podemos empezar a hablar sobre la cognición situada y distribuida. Es importante aclarar que la cognición situada parte del conocimiento como producto de una actividad, del contexto y la cultura en la que se desarrolla. Aquí se destaca la importancia de las actividades y del contexto para el aprendizaje. Y se reconoce que el aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación donde los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o a una cultura de las prácticas sociales. También aparecen fuertes críticas de cómo las instituciones intentan promover el aprendizaje, ya que muchas de ellas privilegian las prácticas artificiales que en estas se manifiestan como una ruptura entre el saber qué y el saber cómo. También se critica el conocimiento como si este fuese neutral, ajeno e independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas sociales de la cultura a la que realmente se pertenece. Esta forma de enseñar se traduce en aprendizajes poco significativos, porque da como la incapacidad de que los alumnos puedan transmitir y generalizar esto que se está enseñando. Por el contrario, desde una visión situada, se aboga por la enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, que deben ser coherentes y significativas. En otras palabras, simplemente definidas como las prácticas ordinarias de la cultura. Vygotsky dice que una buena apropiación de las herramientas y las prácticas culturales fomentan la interacción y que el aprendizaje implica el entendimiento de la cultura y el grupo social al que se pertenece. Primero que todo, me gustaría que tengamos en cuenta que, aunque las funciones psicológicas elementales se desarrollan al interior del sujeto, los procesos psicológicos superiores requieren recursos cognitivos complementarios que se hallan en el medio sociocultural. Es decir, que el conocimiento no es únicamente los procesos o los saberes que desarrolla cada individuo de manera interna, sino que implica precisamente la puesta en juego de esos saberes, una socialización. Esa socialización se ha convertido en una característica básica del pensamiento, diría yo, y en un acto de carácter cultural, en una construcción colectiva. Esa construcción colectiva va más allá del conocimiento científico u objetivo, por el simple hecho de que en el momento en el que yo entro en contacto con el otro, ya únicamente no pongo en juego mis saberes, sino también mis sentimientos, lo que yo soy. Es ahí donde entra el tacto que cada uno tiene para con los demás
y las diversas subjetividades. Cabe resaltar que en ocasiones el pensamiento está condicionado por herramientas o artefactos que utilizamos para mediarlo y que a la vez lo limitan. Pensemos por ejemplo en Internet. Si yo necesito información para hacer un trabajo, para realizar una tarea, Internet es una fuente extremadamente grande que tiene muchísima información, pero a la vez me va a limitar mi trabajo porque me va a excluir la información que no se encuentre dentro de la Internet. Bien, entonces para concluir y para rellenar un poco lo que nuestros compañeros nos estaban diciendo ahorita, la condición situada como tendencia vigente representativa del enfoque sociocultural admite diferentes formas y nombres. Entonces estos diferentes formas y nombres están vinculados, digamos que con conceptos de aprendizaje situado. Entonces aquí entraría también, digamos que la participación periférica legítima, también entraría el aprendizaje cognitivo, el conocimiento que puede abstraerse como fruto de la actividad y el contexto a la cultura a la que se destina. Entonces, tal condición desemboca a una orientación instruccional de la enseñanza situada. Entonces todo esto pues viene también, digamos que enfatizando, por decirlo así, la relevancia de la actividad y el contexto del aprendizaje. Todo esto viene reconociendo también como un proceso pues de enculturación en el que los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o a una cultura pues de prácticas sociales. Entonces luego de estas prácticas sociales se compone la idea pues de que aprender y hacer son acciones totalmente inseparables, acciones que siempre van de la mano y que siempre están ligadas. Y ya para ir cerrando y para terminar entonces, la cognición distribuida pretende analizar la organización de un sistema cognitivo dentro del marco sociocultural, se podría decir, formando la interacción entre personas y recursos disponibles, que aquí entonces cabría o entraría por también, para decirlo, los materiales, la distribución y todo eso, que disponibles, perdón, tanto digamos que el objetivo como el modo de llegar a obtenerlo no están ligados a ningún componente, digamos que del sistema. Entonces, de este modo, su naturaleza entonces también vendría siendo una naturaleza distribuida.